Al completar este vídeo se deberá comprender la necesidad de un tejido mecánico como el esclerénquima en las plantas, interpretar las propiedades del esclerénquima como tejido de sostén en órganos adultos de las plantas, diferenciar los distintos tipos de células esclerenquimáticas y reconocer diferentes tipos de fibras comerciales de origen vegetal empleadas por el hombre. En esta diapositiva vemos el esquema que se va a seguir en este vídeo. Introducción. ¿Cómo consiguen las ramas y troncos de los árboles soportar grandes presiones sin romperse? Los árboles y arbustos poseen un tejido mecánico cuyas células tienen unas paredes celulares muy engrosadas y endurecidas con depósitos de lignina que hacen que estos tejidos posean gran resistencia y elasticidad. Se denomina escleroma al conjunto de todos los tejidos y células de función mecánica que constituyen a modo de esqueleto del cuerpo vegetal. Hay dos tipos de tejidos mecánicos, el colénquima y el esclerénquima. El esclerénquima. Características generales del esclerénquima. Su nombre deriva del griego escleros, que significa duro, y énquima, sustancia, en referencia a la dureza de la pared de sus células. Morfológicamente es un tejido complejo, constituido por dos tipos de células. Es un tejido elástico, es decir, que puede ser deformado por tensión o presión, pero retoma su forma original cuando la fuerza desaparece. Consta de complejos de células que otorgan a la planta resistencia a los estiramientos, torceduras, pesos y presiones, y se localizan en órganos maduros que ya han dejado de crecer. Características celulares. Las principales características celulares del esclerénquima son: sus células deben sus propiedades a la pared secundaria que presenta celulosa, hemicelulosas y hasta un 30% de lignina. La lignificación se produce desde afuera hacia adentro, comenzando en la lámina media y pared primaria. La capa S3 a veces es solamente celulósica. La lignina regula la hidratación de la celulosa y la elasticidad de la pared. En su estado adulto, las células carecen de protoplasma, es decir, están muertas. Las células del esclerénquima pueden quedar asociadas a tejidos primarios o secundarios, de manera que se desarrollan a partir tanto de los meristemas primarios como de los meristemas secundarios. Tipos celulares. Las células del esclerénquima presentan una gran variación en cuanto a forma, estructura, origen y desarrollo. Entre los diferentes tipos hay tal gradación que muchas veces es difícil separar las distintas formas. Hay dos tipos básicos que se diferencian por la forma de las células: esclereidas y fibras. Cuando es difícil ubicar una célula en una u otra categoría, se puede usar el término fibroesclereida. Las esclereidas. Se definen como esclereidas a las células del esclerénquima de forma muy variada y frecuentemente cortas. Generalmente son células muertas. Sus paredes son secundarias y lignificadas. La pared varía en espesor y en ocasiones puede ser tan gruesa que llena casi totalmente el lumen celular. Su morfología es generalmente isodiamétrica, aunque pueden presentar otras diferentes. Presentan numerosas puntuaciones simples o ramificadas. Hay diferentes tipos de esclereidas según su forma: braquiesclereidas, astroesclereidas, macroesclereidas, osteoesclereidas y tricoesclereidas. Las braquiesclereidas también se llaman células pétreas. Son células cortas, isodiamétricas, parecidas en su forma a las células del parénquima fundamental,
Suelen presentarse en grupos. Las astroesclereidas son esclereidas ramificadas en forma de estrella. Son comunes en plantas acuáticas, dando sostén mecánico a los aerénquimas. Las macroesclereidas son células alargadas en forma de varilla, o más o menos prismáticas en forma de cuña. Las osteosclereidas son células columnares con sus extremos agrandados en forma de hueso. Son comunes en cubiertas de semillas. Por último, las tricosclereidas son células con paredes gruesas semejantes a pelos, con ramas que se extienden por los espacios intercelulares. Son comunes en algunas hojas. Las fibras. Se definen como fibras a las células del esclerénquima de forma alargada y fusiforme y de longitud variable. Son células muertas en su madurez. Presentan paredes secundarias lignificadas en grado variable. Son muy elásticas y poco deformables. Soportan considerables flexiones sin romperse ni deformarse. Y derivan filogenéticamente de las traqueidas. En estos dos dibujos vemos el aspecto en visión longitudinal y transversal de las fibras. Se observa el grosor de sus paredes y lo reducido de su lumen celular. Las fibras se clasifican por su localización según estén incluidas o no en el xilema secundario. Se denominan xilares o fibras del leño a las que se encuentran en el xilema secundario y se denominan extraxilares cuando aparecen en tejidos no xilemáticos. Entre las fibras xilares encontramos cuatro tipos: las fibras libriformes, las fibrotraqueidas, las fibras septadas y las fibras mucilaginosas. Las fibras libriformes son largas, de paredes muy gruesas y con pequeños poros simples. Las fibrotraqueidas tienen las paredes más gruesas que las traqueidas, pero menos que las fibras libriformes, y poseen poros areolados. Las fibras septadas tienen protoplasma vivo y presentan septos de pared primaria. En las fibras gelatinosas, la capa más interna de la pared secundaria es muy porosa y menos compacta, capaz de absorber mucha agua e hincharse ocupando el lumen celular. En las fibras extraxilares, las paredes son frecuentemente muy gruesas, pero el grado de lignificación puede variar. Es muy alto en las hojas de monocotiledóneas, en tanto que en tallos de dicotiledóneas es muy bajo. En los tallos y raíces pueden aparecer de tres formas: fibras corticales, fibras perivasculares y fibras flemáticas. En las hojas se pueden presentar como fibras de la vaina vascular, como fibras de extensión de la vaina o como cordones no fasciculares. Las fibras corticales se encuentran en el córtex. Pueden formar un cilindro subepidérmico o formar cordones. Las fibras perivasculares o pericíclicas están localizadas en la periferia del cilindro vascular, dentro de la capa más externa del córtex. Las fibras flemáticas están asociadas al flema primario o secundario y pueden formar bien casquetes en la parte más externa del flema primario de cada haz vascular, bien vainas alrededor de los haces vasculares, o bien pueden estar intercaladas en mayor o menor cantidad en el flema secundario. Las fibras en hojas son especialmente comunes en las monocotiledóneas, donde el esclerénquima es el único tejido de sostén. Pueden presentarse formando casquetes o vainas alrededor de los haces vasculares. Pueden formar las extensiones de la vaina a uno o ambos lados de los hacecillos.
o pueden formar cordones subepidérmicos o más profundos no asociados con los haces vasculares. Uso de las fibras. Las fibras vegetales han sido utilizadas por el hombre desde tiempos muy remotos. Desde el punto de vista anatómico, una fibra es una célula individual. Desde el punto de vista comercial, el término fibra corresponde a cordones de fibras que a veces incluyen los tejidos vasculares. Las fibras comerciales se clasifican en duras y blandas. Fibras duras son las fibras de las hojas de monocotiledóneas. Cada fibra es un cordón fibroso o un haz vascular con las fibras asociadas. Las fibras tienen un alto contenido de lignina y son de textura rígida. Fibras blandas son las fibras flemáticas de los tallos de dicotiledóneas, que pueden estar más o menos lignificadas, pero son suaves, elásticas y flexibles. Ejemplos de fibras duras: Musa textilis, cáñamo de Manila o Bacá; Sansevieria, cola de tigre; Tillandsia usneoides, barba de palo; Phormium tenax, el formio; Agave sisalana, sisal o enequén; Furcraea gigantea, el cáñamo de San Mauricio; y Furcraea andina, el fiqué. Como ejemplos de fibras blandas tenemos el Linum usitatissimum, que es el lino; Cannabis sativa, el cáñamo; Boehmeria nivea, el ramio; Corchorus capsularis, el yute; Hibiscus cannavinus, el kenaf; y Ceiba pentranda, el capoco. Resumen: el esclerénquima es un tejido elástico que puede ser deformado por tensión o presión, pero que retorna a su forma original cuando la fuerza desaparece. Las células esclerenquimáticas se diferencian de las colenquimáticas en que poseen paredes secundarias generalmente lignificadas y en que, cuando adultas, carecen frecuentemente de protoplasma. Las escleridas varían mucho en forma, tamaño y características de sus paredes. Se suelen distinguir las siguientes categorías: braqui, macro, astro, osteo y tricoesclereidas. Las fibras son largas y estrechas, con extremos aguzados, y pueden encontrarse en diversas partes de la planta. Las fibras se pueden clasificar en silares y extrasilares, según su posición en la planta. Las fibras vegetales se han venido usando por el hombre desde tiempos remotos. Las fibras comerciales se clasifican en duras y blandas.